Bienvenidos a Matecitos y Reflexiones, episodio 27. Hoy vamos a estar hablando sobre la alianza. Estamos acá con Nicolás y Marcelo. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Gracias, Gracias, gracias por Jamil. la bienvenida. Muy bien, estamos muy bien, muchas gracias. Verán que hoy no vamos a hacer demasiados chistes, porque es un tema que decidimos, porque es un tema bastante profundo, elevado y queremos darle el tono que corresponde a este tema, ¿verdad? Como mencionó Shamim, el tema de hoy es la alianza, pero vamos a explicar un poquito más qué es esto, ¿verdad? Es un concepto cuyo nombre completo podría decirse es la alianza de Dios o la alianza eterna de Dios, ¿verdad? Entonces, este es el tema sobre el que va a girar el, el Episodio. programa del día de la fecha, el episodio, así es. Así que eso, partimos definiendo qué es la alianza. Sí, Nico, Shamim, ¿alguien Bueno, quiere? a ver, Jamil, ¿quieres decir algo? Yo te digo. No, yo creo que Nico tenía ganas de decir, pero bueno, vamos. La alianza, a mi forma de verlo, vamos a votar. Insistimos, estas son nuestras opiniones, es lo que nosotros comprendemos de estas situaciones. Hay un libro entero en el Instituto Rugí que es dedicado exclusivamente a este tema, pero para tener un poco así por encima, vamos a tratar de hablar nosotros, ¿no? La alianza es prácticamente, o sea, es un acuerdo, ¿no? Un convenio, se ocupaba antes esa palabra, inclusive la palabra alianza hoy día representa un poco más lo que realmente es, ¿no? Pero es un tratado prácticamente entre la humanidad y Dios, ¿no? Diciendo que, bueno, Dios, de la parte de Dios, la promesa es que nunca nos va a dejar solos, ¿no? Y de la parte de la humanidad es que nosotros aceptemos y sigamos las leyes y ordenanzas que, o sea, sí, sería como las cosas, las leyes y ordenanzas, enseñanzas, las cosas que Dios nos envía, ¿no? Y por eso este tema está bastante conectado con lo que es la revelación progresiva, que es otro tema que se habla mucho en la Fe Bahá'í y que hemos tocado, igual que el tema de la alianza, hemos tocado así por encima, pero hoy estábamos pensando en explayarnos un poco más. Esa es mi Muy parte. bien. Muchas gracias, chicos. Yo me voy a tomar mate. Bueno, para continuar, Gracias, gracias, Shamim. entonces para complementar lo que dijo Jamil, me parece que ya en unos episodios, parece como de la primera temporada, ¿no? Como que hablábamos un poco de eso que decía Jamil de la revelación progresiva. De que efectivamente, o sea, la historia de la humanidad, si uno va a un libro de historia, va dándose cuenta que de tiempo en tiempo va llegando una persona que se manifiesta físicamente, ¿cierto? Y que de alguna forma trae otras capacidades espirituales, digámoslo así, que lo hacen distinto a todas las personas que existen en ese momento. Esa persona justamente nosotros le decimos mensajero, hay quienes le dicen de alguna otra manera, pero básicamente es un mensajero, él trae entonces a su vez un mensaje y de alguna forma ese mensaje es como una actualización, llamémoslo así, que viene un poco como a colgarse como de lo que había antes, pero con un nuevo entendimiento o con algunos nuevos preceptos, ordenanzas que de repente cambian un poco el paradigma que había en ese entonces. Y bueno, ya como conocemos la misma historia, muchas veces cuando han llegado justamente estas mismas personas, estos mensajeros, ha sido fruto de mucho como conflicto para la gente de ahí, el poder cambiar ese entendimiento que tenía, pero después, al correr del tiempo, como que le van dando cierta como razón, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nosotros hablamos acerca mucho del tema como de la igualdad de oportunidades, de los hombres, de las mujeres, de cuál es el rol. Hablamos acerca de la disminución de todo tipo de prejuicios, de raza, o sea, todo ese tipo de cosas en algún momento alguien lo dijo, alguien lo vino a traer, pero en algún momento, no sé, hace 100 años, 200 años, 500, 1000 años atrás, como que quizás ese no era el entendimiento. Entonces, a mí, mi entender, la alianza justamente refiere con que de tiempo en tiempo,
cuando llega ese mensajero, nosotros como que al actualizarnos, digámoslo así, ¿no? Justamente como que cumplimos como con esa alianza, porque básicamente lo que hacemos es decir, ok, este nuevo entendimiento, esta nueva forma de ver las cosas es la que corresponde para esta época en la que yo estoy. Entonces, obviamente para esa alianza uno tiene que aceptar todo lo que vino antes, pero también se rige por lo actual, ¿no? Y entonces, como decía Shamim, hay como un concepto de revelación progresiva que me parece ya habíamos hablado, donde se dice que, por ejemplo, está Abraham, que después, no sé, que, voy a decirlo desordenadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, que Buda, que Krishna, que Mohammed, que Jesucristo y así. Entonces, cada uno de ellos viene a decir como un poco lo que dijo el anterior, pero con un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento. Y de alguna forma la alianza refiere a que nosotros acá como manifestación, a cada mensajero, como que justamente vamos a confiar en que lo que él trae justamente es el entendimiento y lo que nosotros necesitamos para esta época, ¿no? Entonces es un poco como ese concepto de siempre estar como como al pendiente justamente de lo que traen los nuevos mensajeros de alguna forma, el concepto de la alianza. Para mí, entender este concepto que es bastante profundo, también me conduce irremediablemente a un estado como de optimismo, así como hablamos en el episodio anterior sobre la vida después de la muerte y que no existe el infierno como tal, ¿verdad? Que es una cuestión más de estado espiritual y del alma, ¿verdad? Y que todos seguiremos progresando por el resto de la eternidad. También entender la alianza también nos da una gran alegría, porque el concepto grande es, o sea, la definición, o sea, el hombre es alianza, la alianza eterna de Dios. Eterno, sabemos todo lo que significa, entonces es algo que no va a tener fin nunca. ¿Vale? Entonces, desde el momento en que Dios creó a la humanidad, y en los escritos se nos explica que Dios nos creó por amor, porque nos ama, y nos creó para que nosotros lo conozcamos, lo amamos, lo amemos, lo sirvamos y sirvamos a la humanidad por ese amor que tenemos a Dios. Entonces, desde el momento mismo de crearnos como especie humana, Dios hizo este pacto y dijo que nunca nos va a abandonar. Y todos sabemos, o las personas religiosas tienen este convencimiento, esta certeza de que Dios cumple su palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios dice que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona como humanidad, esa es una verdad que nosotros como bajáis no dudamos, no ponemos en duda, ¿verdad? Entonces, eso es algo que causa mucha alegría, sobre todo para mí, porque como comentábamos en el episodio anterior, porque ya no estamos hablando de ya no tenemos esa imagen de ese Dios como vengativo y que todo el tiempo está castigando y controlando, no es esa la imagen de Dios que nos trae Bajaola en esta época. Nos explica que Dios es todo amor y Dios, su amor siempre está con nosotros, pero somos nosotros los que nos privamos de sus bendiciones. Entonces, si Dios cumple siempre su parte de la alianza, entonces nosotros estamos obligados a, como acaba de mencionar Nico, a cumplir también con nuestra parte, que es reconociendo a cada manifestación que Él nos envía y cumpliendo y aceptando sus enseñanzas como lo que nos beneficia como humanidad en cada época. Porque esa es la cuestión. Dios no nos envía simplemente como una cuestión autoritaria su mensaje de que tenemos que aceptarlo o si no, bueno, problema nuestro. No es eso. Él nos envía sus manifestaciones como justamente como parte en cumplimiento de la alianza, de la parte que le toca, por ese amor que nos tiene. Porque cada mensajero que viene nos trae las enseñanzas que necesitamos para esa época concreta. Nos enseña a desechar todo lo malo o lo desfasado, las cosas que antes, que en el pasado se aceptaban, nos enseña a desechar todo eso y abrazar la nueva verdad que nos trae para esta época. Y eso eso es un gesto de amor que tiene Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, ¿verdad? Entonces, claro, entonces ahí está nuestra parte.
la parte que nos toca como humanos es aceptar a sus mensajeros y a lo que nos trae en cada época, ¿verdad? Y es como mencionábamos en otros episodios, para entender mejor el concepto de la revelación progresiva, es como un niño que va a la escuela, ¿verdad? Un niño va, a medida que va creciendo, va pasando de grado, va teniendo nuevos profesores, va recibiendo diferentes tipos de instrucción, de educación, de conocimiento, de acuerdo a la etapa en la que está, ¿verdad? Y de la misma forma, cuando, por ejemplo, un niño cuando pasa al sexto grado, al recibir todo lo que se le enseña en ese grado, él no está desechando todo lo anterior, todo lo contrario. Todo lo anterior que recibió en los grados anteriores le sirve para construir ese nuevo nivel de entendimiento que recibe al estar en sexto grado y recibir el contenido apropiado a su edad, a su nivel de entendimiento. Pues la misma cosa pasa con la humanidad, ¿verdad? Entonces, al recibir, por ejemplo, al aceptar bajo como el mensajero de Dios para esta época, al abrazar sus enseñanzas, nosotros no estamos rechazando para nada a Cristo, por ejemplo, o a Mahoma, o a Moisés, o a Abraham, todo lo contrario. Gracias a que ellos vinieron, nosotros ahora podemos llegar a este nivel de entendimiento en el que Bajaola nos dice ya que la humanidad es una sola, somos una sola familia y que nuestro trabajo en esta época es justamente alcanzar esta unidad, ¿verdad? Es abrazar nuestra unidad como una sola especie humana, ¿verdad? Y trabajar a partir de ahí. Entonces, es una cuestión, bueno, de ahí el nombre de revelación progresiva. De manera progresiva, Dios nos va mandando lo que necesitamos en cada época, ¿verdad? Y es maravilloso y también es una prueba, una muestra de nuestro amor que aceptemos al mensajero que Él nos envía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería comentar ahora. Yo construyendo un poquito encima de lo de Marcelo, bueno, uno, eso, ¿no? El concepto de construir en la base de lo que ya fue establecido por la manifestación anterior. Es básicamente lo mismo que decía Marcelo, ¿no? Para mí el mejor ejemplo es el ejemplo de la escuela, ¿no? Porque uno no puede saltarse a dividir y multiplicar sin aprender a sumar y a restar, ¿no? Y eso lo aprende en un año con un profesor, ¿verdad? Pero eso también es algo muy interesante, ese mismo ejemplo sirve mucho para explicar por qué las manifestaciones de Dios son iguales y a la vez son distintas, pero vienen de la misma fuente, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que en la escuela. Uno no puede decir que el profesor de quinto grado sabe más que el de segundo. Simplemente nosotros no estábamos preparados para recibir esa información. Entonces no podemos decir, ay, qué tonto, el de segundo grado no sabe nada. En realidad, tendríamos que haber ido, siempre tuvimos que haber estado con el de quinto, ¿no? Y el de sexto te va a enseñar más de lo que el de quinto, pero es porque nosotros estábamos preparados para recibir más, ¿no? Y a la vez, la fuente de esta sabiduría es la misma para los profesores, ¿no? Es sus estudios, es su nivel académico que viene de los materiales que ya estudiaron, que los preparó alguien que está, o sea, es la misma fuente, ¿no? Entonces no son distintos un profesor del otro, pero sí las metodologías en las cuales enseñan van a ser diferentes, las técnicas que nos van a enseñar a nosotros para aplicarlas y cómo progresa eso de la misma manera en la que progresa nuestro comprendimiento, o sea, nuestra comprensión de las leyes sociales, ¿no? De hoy día. Cambia mucho en relación a eso, ¿no? Porque yo me acuerdo, alguien me decía una vez, si en la época de Zoroastro alguien dijese que al entrar a una habitación vas a tocar la pared y la habitación entera se va a iluminar, iban a decir, ah, pero qué locura, ¿no? Estás hablando cosas mágicas, irreales. Pero hoy día la realidad de apretar una llave y de que eso prenda una lámpara en una habitación es algo normal, ¿no? Entonces ya ni siquiera hace falta explicar esa parte, ¿no? Es como que, y hemos avanzado tanto en ese sentido que ya podemos hablar que hoy día, qué sé yo, hablando así tipo a modo de cosas, ¿no? De que por ahí hace 5 años atrás, si a alguien uno le decía que con su reloj uno iba a poder pagar cosas, que no iba a necesitar dinero, que no iba a necesitar ni siquiera la tarjeta de crédito misma,
Hace 5 años atrás si te lo decían uno iba a decir, qué locura, ¿de qué está hablando, no? Pero hoy día es algo normal. Entonces es como en ese sentido progresamos y también en la comprensión de ciertas cosas progresamos, ¿no? Es decir, que si algo afecta a mi comunidad, puede afectar al mundo entero o está afectando al mundo entero, como es la relación hoy día de... O sea, ¿qué cambia de que yo me quede en casa cuando en mi barrio hay casos de coronavirus, ¿no? Cambia de que mi barrio no se afecta y de que si mi barrio no se afecta, que alguien que viaje de mi barrio a otro lado puede que no afecte a otro barrio, entonces estoy ayudando al país y el país si se reabre, puede que la gente pueda ir a otros lugares sin afectar a otros países, ¿no? Entonces es como, es mucho más fácil pensar en mi actitud local afectando a nivel mundial, ¿no? Porque hay situaciones que las vemos así. Entonces, esto también es en la comprensión de lo social también, ¿no? Que cómo mi progreso espiritual y mi trabajo en mi comunidad ayuda a toda la humanidad. ¿Cómo es que puedo ver eso? Bueno, hoy día sí lo podemos ver mucho más fácil, pero es parte de nuestro progreso como humanidad, ¿no? Entender que somos un uno entero. De hecho, ahí ampliando un poquito el concepto de la alianza, así como a rasgos muy, muy generales, todo lo que comentaron anteriormente es como quizás un primer entendimiento de la alianza, ¿no? Entonces, Dios justamente en ese pacto, de tiempo en tiempo envía un mensajero, a grandes rasgos no es como una actualización, dijimos, que trae nuevas leyes, preceptos, entonces por eso de repente entre una religión y otra, como que se hacen cosas distintas, pero es la misma fuente, y ese es como a grandes rasgos. Ahora, en términos como más específicos, digámoslo así, el concepto que fue, me parece como el primer tema que hablamos, el segundo de la primera temporada, que es el de la unidad. Entonces, cómo la alianza em, se puede como ejercer en términos de la unidad. Entonces, en el caso de la fe Bahá'í, hay algo que a mí me llama mucho la atención, es justamente de que hoy en día se supone que la religión y como la etimología de la palabra como tal, quiere decir justamente como unir, ¿no? O sea, como reunir. Y justamente muchas veces lo que pasa es lo contrario, porque muchas veces como que existe como más, yo creo, como el ego de repente, más que de la religión en sí, son de las personas que son religiosas, que efectivamente lo que hacen es desunir y empiezan entonces a decir como, bueno, esta es mi visión, y entonces yo creo mi propia como secta que se llama, ¿no? Que es esta división de una religión principal o una religión en su esencia más bien. Entonces hoy en día existen miles, así como de sectas o divisiones como de las religiones que han sido las más como conocidas a lo largo del mundo. Y justamente el concepto de la alianza de la fe bahá'í es interesante, como decía, porque permite que haya una sola como que exista la unidad y esta se permea a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Bahá'u'lláh, que es el fundador de la fe bahá'í, él cuando él fallece en su testamento, él escribe justamente como en el testamento lo que se llama como el libro de la alianza, que en donde él como que hace la sucesión de alguna forma a su hijo, Abdul Baha, que también lo hemos mencionado. Y entonces muchos de los problemas que existen en la religión cuando muere justamente la manifestación en sí o el mensajero, es que de repente es, bueno, ¿quién se queda a cargo, no? ¿Quién sigue? Y le creemos o no a esa persona. Y entonces empieza a ver como yo no le creo a esa persona, entonces como que empiezan a ver esas divisiones, ¿no? Y en este caso hubo como una guía muy, muy clara al respecto de que, bueno, cuando fallece Bahá'u'lláh, entonces le da la sucesión a su hijo. Y eventualmente después Abdul Baha también hace una sucesión y entonces de alguna forma tratan de mantener esa unidad y bueno, quizás si alguien me corrige después en los comentarios de YouTube, pero me parece que es una de las pocas religiones, si no la única, que ha logrado de alguna forma que no exista como formalmente, digámoslo así, oficialmente como esa división o ese grupo sectario, así como los bajáis de tal tipo, ¿no?
como de repente existe, no sé, por ejemplo, en el cristianismo, que están los católicos, están los evangélicos, o sea, hay como distintas, como están los ortodoxos, y hay muchas otras divisiones. Entonces es interesante que el concepto de alianza no solamente de que tiempo en tiempo Dios manda una manifestación, un mensajero, sino que también en la misma religión, cómo ésta se mantiene en el tiempo, tratando de mantener como lo más pura, de alguna forma, las intenciones y el espíritu de lo que la religión en sí trajo desde un principio. Entonces, a través del tiempo se mantiene con una estructura, en este caso también una estructura administrativa, que trata de mantener justamente las mismas enseñanzas, tratando de no intervenir y no crear este tipo de divisiones justamente que normalmente se hizo muy popular anteriormente. Ahí quiero... Unas Sí, cositas que quería aclarar era, bueno, que una de lo que dice Nico es la de la sucesión, bueno, que no es la sucesión de tipo, no es la siguiente persona, es una manifestación de Dios también, sino que fue una aclaración, era como decir, bueno, esta persona yo la veo capacitada como para poder interpretar lo que por ahí haya algún malentendido en los escritos y cómo otras personas puedan analizar lo que yo dije o cosas así, entonces yo dejo a cargo a esta persona. Y lo mismo pasa en en el siguiente traspaso de esa, es una guardianía que se le da, que es como decir, bueno, si hay alguna duda sobre qué significa esto, esta persona tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y después eventualmente se crea un sistema en el cual ese grupo de personas define si hay algún malentendido, qué es, cómo se puede interpretar, ¿no? Y a la vez es como... eh, no significa que, o sea, no solo para mi forma de verlo, no significa solo que, bueno, el sistema religioso está mejor que el anterior, sino que también el grupo de creyentes, la humanidad de por sí, tiene una capacidad de poder comprender mucho más y tiene esa capacidad de decir, bueno, lo importante es la base y es tipo dejar de que se le mastique la información y que se le tire en la boca, ¿no? Como bueno, cada uno, nosotros hablamos mucho de la libre investigación de la verdad, ¿no? Entonces cada uno volviendo a la base y por eso también es donde se deja alguien que pueda decir, bueno, si alguien tiene una duda sobre qué significa este texto que lo leyó directamente de la base, puede ser que o sea, esta persona le pueda ayudar en encontrar otro texto que responda a esa pregunta. Pero no es que va a decir, no, esto es así, asá, o qué sé yo. No, nosotros hacemos mucho en eso, ¿no? Los grupos de estudio se basan mucho en compartir otros textos, básicamente, que respondan más a las preguntas, ¿no? Y bueno, y que al final de cuentas es como que si todos tuviésemos la capacidad de volver a la base, nos vamos a dar cuenta de que no hay división, ¿no? De que no hay separación en ninguna de las religiones en su esencia, y de que lo único que sí se hace es como como decía Nico, ¿no? Una actualización, pero es una actualización por encima de la base de datos del grupo anterior, ¿no? Es como decir, bueno, estas son las leyes sociales nuevas y las cosas que son, o sea, que se actualizan son estas, pero la base sigue siendo amar los unos a los otros, que es Marce, yo creo que tenías vos, me dijiste la ley de, ¿cómo es la regla de oro? la regla Que de es oro, sí. Ajá, sí, sí, ahí puedes compartirlo. Esa es como la esencia, ¿no? En todas las religiones, Ujú. si uno va y ve, está esa regla, está en los escritos, ¿no? Eh, y que el resto es parte de lo social, es parte de las interacciones en la comunidad, ¿no? De cómo se desarrolla. Y así vamos progresando como sociedad. Ujú. Yo quería hacer hincapié en el concepto de religión, porque, eh, porque Bajaola también aclaró qué es la religión, ¿verdad? Entonces, porque en esta época cuando hablamos con alguna persona, o sea, se tiene mucho recelo al escuchar la palabra religión. Uno le pregunta a la gente qué es la religión para ellos y dicen que es, no sé, como un sistema como de ritos eh, o de cosas creadas artificialmente por el hombre, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene ese concepto, ¿verdad? Porque esa es la comprensión que tienen y que se les dice que es. Pero Bajola vino a iluminar y a definir claramente qué es la religión. Primero dice que la religión
la religión no es invento del hombre. La religión, dice, es la revelación de Dios a la humanidad. Las enseñanzas de Dios a la humanidad, eso es la religión. Y que la religión es una sola, es la misma desde la antigüedad hasta hoy y en el futuro por venir. La religión de Dios es una sola. De ahí es innegable, claro, que debido a que no había líderes como claramente definidos, que cada uno empezaba a interpretar a su manera las enseñanzas, y ahí se producían las separaciones y se empezaban a crear cultos y ritos o sectas que empezaron a conocerse también como religión. Entonces, bajo la clara eso, nada que crea el hombre, eso no es religión, puede que sean sectas y todo eso, pero la religión es una sola, es la revelación de Dios a la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de religión como bajáis, no hablamos solo de un sistema de creencias codificado y bien estructurado, no es eso, la religión o sea, son las enseñanzas de Dios para la humanidad, que como dijimos, que desde que apareció el hombre y hasta que exista el ser humano sobre la tierra, Dios va a continuar enviando su enseñanza al ser humano. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, claro, un ejemplo justamente de esto, de la unidad de la religión, es lo que mencionaba Shamim, y acá tengo una cita referente a lo que a la llamada la regla de oro, ¿verdad? Mencionamos en el pasado, ahora lo vamos a recalcar, que las manifestaciones de Dios, los mensajeros, cuando vienen, traen dos tipos de leyes, las leyes espirituales y las leyes sociales. Las leyes espirituales no cambian, en ninguna religión no cambian, son las mismas, son inmutables, porque vienen de Dios y es algo que no cambia nunca. Sin embargo, las que cambian de tiempo en tiempo son las leyes sociales, y el problema es que como humanidad nos hemos fijado más en las diferencias que existen en las leyes sociales entre cada una de las grandes religiones, y no nos ponemos a pensar y a ver lo que tenemos realmente en común, que son las leyes sociales. Y ahí bueno, acá tengo algunas citas extraídas de los libros sagrados de las diferentes religiones que habla de esto justamente. Por ejemplo, en el judaísmo, en la Biblia, sería en el Antiguo Testamento, dice, en una cita que dice: lo que para ti es odioso, no lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Todo lo demás es un comentario. Eso se nos dice en el judaísmo. Después, en el hinduismo dice: el deber supremo no es hacer a los demás, el deber supremo es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen a ti mismo. Después, en el Islam dice: ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que quieran para otros lo que desean para ustedes mismos. Después, en el budismo dice: no trates a otros de maneras que tú mismo encontrarías hirientes. Después, en el cristianismo dice: todo lo que deseen para los demás, hagan por ustedes. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Y después en la fe bahá'í se nos dice: bendito quien ama a su hermano antes que a sí mismo. Entonces, es el mismo principio espiritual, es la misma regla espiritual, pero puesta en diferentes palabras. Pero es la misma, siempre es amar al otro como nos amamos a nosotros mismos, no causarle daño a los demás porque no queremos que se nos cause daño a nosotros. Y del otro lado es hacerle a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Entonces, este principio espiritual es inmutable, no cambia nunca, desde el principio que no hubo principio, como dicen los escritos, hasta ahora mismo. Esta ley no ha cambiado, sigue vigente, y es lo que nos une, es lo que tienen en común todas las grandes religiones. Entonces, es momento de ponernos a mirar realmente en los aspectos, en estas cuestiones espirituales que nos unen y que tienen en común todas las religiones. Porque los escritos se nos dice: si empezamos a ver lo que nos une realmente, lo que tenemos en común, las demás cosas, las diferencias que tenemos, que son, son menos fuertes que las cosas que nos unen, y las diferencias van a desaparecer, como por eso uno de los principios de la fe, por ejemplo, es la eliminación de todos los prejuicios, y uno de esos prejuicios es el prejuicio religioso, porque fulano de tal religión no me cae bien, o tenemos que llevarnos mal, o sea, es un preconcepto, es un prejuicio
que también viene de algo que se llama la imitación. Baha'u'lláh nos pide que nos exhorta que nos sacudamos de la ciega imitación, ¿verdad? Ciega imitación es, mis padres hicieron esto, entonces yo también tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque mis abuelos lo hicieron de esta forma y sus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, imitación es eso, hacer algo solo porque alguien lo hizo siempre de la misma forma. Por eso es importante, por eso uno de los primeros principios de la fe es la libre investigación de la verdad. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia creencia. Uno tiene que cuestionarse y preguntarse, ¿en qué creo realmente? Y si lo que creo tiene o no sentido para mí. Yo creo que muchos de los que llegamos a la fe, descubrimos la fe Bahá'í, nos hicimos esa misma pregunta. Yo mismo me hice esa pregunta, como comenté en la primera temporada, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la libre investigación de la verdad, desterrar la ciega imitación y buscar por nosotros mismos empezar a ver las cosas. Y eso es todo lo que podemos decir, porque ya nos quedamos sin tiempo, nos pasamos. Entonces, Shamim, Nico, palabras finales, comentarios finales sobre el tema, que como decimos siempre, esto es solo una primera pincelada, porque el concepto de la alianza eterna de Dios es muy grande, muy gigantesco y da para hablar un montón más. Dale, Shaim, yo te sigo. No, pues, para mí es lo mismo que decimos siempre, ¿no? Investiguen si les interesa más. Hay, como le dije, hay un libro entero sobre esto, hay otros materiales. Cualquier cosa, si quieren una recomendación de qué libro tiene buena información, escriban ahí y vamos a ver si encontramos algo para compartir. Y eso, como dice Marce, usen su libre investigación de la verdad y analicen más y estudien un poco más. Pues nosotros solo podemos dar media hora cada semana de un tema, así que eso. Pensé que iba a terminar como la doctora Polo, perdón. Respete para que lo respeten. Esa es la regla de oro. No, mira, yo creo que, o sea, en resumen, la alianza, bueno, es un concepto complejo y a la vez sencillo. O sea, complejo porque involucra una de las pinceladas que nosotros le dimos ahora, ¿no? Revelación progresiva, la misma como administración de la información de parte de una fuente, o sea, todo lo que tiene que ver en resumen justamente con la unidad. Entonces, yo creo que la alianza en resumen justamente representaría lo que es la esencia de la fe Bahá'í, justamente lo que es la unidad. Y nosotros nos deberíamos como proponer y encargarnos obviamente de la libre búsqueda de la verdad para ampliar este conocimiento y también tratar de promover justamente como la alianza así que refiere con la unidad con otras religiones, refiere con la administración de una religión misma, con nuestra misma comunidad, o sea, la alianza está como en muchas áreas y nosotros justamente deberíamos como tratar de promoverla, pero como decía, como sutilmente a través de la unidad, ¿no? Así que, amigos, muchas gracias. Nico, Shamim, por estar siempre. A todos los que nos ven en esta nueva temporada que recién arranca, esperamos siempre sus comentarios, sus sugerencias también de temas. Si hay alguna cosa que quieran saber de cuál es la visión de la fe, de los fe Bahá'í, sobre tal o cual tema, escríbanos en los comentarios o directamente los que tengan nuestros contactos nos escriben y ahí estaremos en un futuro programa, tal vez hablando del tema y aclarando, porque también estamos para aclarar muchas de las cosas o sea, primero dar a conocer la visión de la fe en muchas cosas y aclarar también muchas dudas de los amigos. Así que eso es. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, adiós. Chao, chao, adiós.